Los registros del Evangelio, una biografía cuádruple de nuestro Señor Jesucristo. En la continuidad de los cortos esenciales que van completando temas doctrinales con claro entendimiento, seguimos agradeciendo al Señor por concedernos el privilegio, su gran bondad y misericordia y la oportunidad de poder compartir con los santos su bendita palabra. Estamos presentando los registros del Evangelio, una biografía cuádruple de nuestro Señor Jesucristo, un material invaluable escrito por su autora por el año 1900 durante el derramamiento de la lluvia tardía, ahora presentado en su versión podcast, para que cada uno de los santos pueda disfrutar de este exquisito manjar de la palabra de Dios para la clara comprensión de la misma y aprehensión espiritual de los creyentes en Cristo Jesús. Así presentamos los registros del Evangelio, una biografía cuádruple de nuestro Señor Jesucristo. En la emisión pasada estábamos considerando una sinopsis de cada registro y habíamos comenzado con Mateo. Seguimos ahora en esta consideración del registro de Mateo. Mateo nos ha esbozado un personaje muy notable. El Señor ocupa un lugar preponderante en la escena, ya que este vaso escogido lo representa. Todos los demás personajes del libro, aunque identificados con él en alguna medida, pasan a un segundo plano cuando él está en el escenario. Él es el rey en Mateo, por lo tanto, él está al frente. El rey y su reino son los pensamientos rectores en este registro. Su frase característica, el reino de los cielos, del griego uranos, se encuentra 25 veces. Aquí se muestra a Cristo como habiendo venido a lo suyo y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, verso 11. En consecuencia, el reino les ha sido arrebatado, ha quedado suspendido y ha asumido la forma misteriosa en la que lo encontramos hoy. Aunque esto era desconocido para los profetas, estaba escondido en Dios, pero no nos quedamos en la incertidumbre sobre el resultado final, porque cuando el Hijo del Hombre regrese del cielo, la nación elegida será reunida de los cuatro vientos del cielo hacia su antigua tierra nuevamente. Mientras tanto, Cristo es rechazado como rey y su reino está en manos de los hombres en la tierra. Por lo tanto, estando en las manos de los hombres, asume formas repugnantes a su mente y ajenas a su consejo, de las cuales debe ser purgado en su regreso. Esto implica disciplina presente para su propio pueblo y juicio final para la tierra. Y estas, que son las consecuencias de su rechazo, impregnan el libro de una sombra inconfundible y de una sensación de distancia. Los límites establecidos por Moisés siguen siendo una realidad. Hay mención de un padre, pero él está en el cielo, lejos, y aunque ni un gorrión cae al suelo sin su aviso, no se muestra intimidad. Se da a entender que la obra de salvación debe llevarse a cabo, pero todavía no hay gozo en ello, tal como lo encontramos en Lucas. Se menciona el perdón de los pecados, como en la parábola del reino, capítulo 18, verso 27, sin embargo, no es absoluto, sino condicional y aparentemente revocable. Se enfatiza el discipulado con sus responsabilidades en el caminar y la vida, pero el corazón del hombre todavía no se ve como despertado en respuesta al derramamiento del corazón de Dios. Hay una cierta moderación y reserva, sobre todo, que encontramos ceder en los siguientes registros, hasta que en Juan seamos elevados al seno del Padre en lugar del Hijo mismo. Esta condición concuerda e ilustra el carácter de las cosas que llamamos gubernamentales que Moisés en el monte, en la segunda entrega de la ley, nos describe. Esto puede continuar y continúa aparte de cualquier pacto legal, ya que revela los pensamientos de los corazones de los hombres en cuanto a la salvación de Dios. Muchos del pueblo del Señor nunca llegan más lejos en su experiencia que los discípulos de Mateo. Dios siempre está lejos en las cimas de las montañas, porque sus formas de gobierno son todo lo que pueden ver. Su gracia y amor están escondidos. Como Moisés, solo miran la parte de atrás.
la luz menor de su gloria, ya que están cubiertas de forma segura con su mano en la hendidura de la roca. La ley, en cualquier medida, siempre oculta la plena revelación de la gloria de Dios. Solo podemos ver a Dios en Cristo y vivir. Por lo tanto, el reino con su rey son los pensamientos controladores de Mateo. Es posible que al principio no nos demos cuenta de cómo la verdad de la expiación se relaciona con estos, pero lo hace maravillosamente, porque la cruz no es simplemente signo del rechazo del rey, pero, como en los otros evangelios, es claramente expiatorio. El grito de deserción, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, expresa esto plenamente. Esto no tiene ninguna referencia al rechazo del hombre ni a su persecución. Era el juicio de Dios sobre el pecado, y la perseverancia de este juicio era la esencia misma de la expiación, y Cristo pudo soportarlo. En este sentido, es como rey sacerdote que sufre de la mano de Dios. Él se muestra aquí como el gobernante incluso precisamente sobre la muerte. El rey representa al pueblo, mucho más el divino rey. Por lo tanto, precisamente su reinado milenial se basa en el sacrificio, porque él reinará como el rey de una nueva creación. El Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, Juan capítulo 1, verso 29 y Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Los evangelios nos dan no solo una visión cuádruple de la persona del Señor, sino también de su obra sacrificial. Esto se confirma en una perspectiva cuádruple en los capítulos iniciales de Levítico, el libro típico de la expiación, omitiendo la ofrenda de carne o de harina, que no es un sacrificio, sino un mero apéndice de las demás. Tenemos 4 ofrendas en las que se quita la vida y se ofrece la sangre de la expiación a Dios. Son las ofrendas quemada u holocausto, la de paz por el pecado y por la transgresión. Todo esto se desarrolla de la manera más hermosa en estos registros divinos, como lo demostrará incluso un breve examen. Es dulce y maravilloso descubrir, tan pronto como comenzamos a observar los detalles, que estas páginas del Antiguo y Nuevo Testamento se corresponden exactamente entre sí como tipo y antitipo. Las ofrendas de Levítico no son más que una imagen de lo que en estos relatos evangélicos es una realidad viva. Mateo presenta a Cristo como la ofrenda por la transgresión, en la que no solo se hace expiación por la transgresión de Adán, sino también la recompensa por la maldad. Él reparará el daño que ha hecho. Es su característica distintiva. Levítico capítulo 5, verso 16. En él, pues, vemos a Cristo como reconstituyente y más que hacer las paces compensando, y añadirá la 5ª parte a ello por todo el daño que el pecado ha causado a Dios y al hombre. Reparación, satisfacción, restitución y en lenguaje legal, el pago de daños. Esto es lo que presenta Mateo. Estos son claramente requisitos gubernamentales. Por lo tanto, aquí encontramos la doble respuesta de Dios a la obra de la expiación. Habiendo entrado Cristo en las tinieblas de la cruz, las tinieblas exteriores que esto simboliza son disipadas para nosotros. Dios no habita más en ella. El velo del templo es rajado desde arriba por la mano de Dios. El camino a Dios ha sido abierto. Él ha salido al hombre y el hombre puede entrar a él. El Señor también se entregó a sí mismo, porque la doble porción del hombre es muerte y juicio. Primero sufre el juicio de Dios y habiendo agotado esto, muere. La respuesta de Dios, por tanto, a su muerte no es solo la resurrección de Cristo, sino también la de muchos de los santos que duermen. El gobierno de Dios está satisfecho, pues la muerte es el sello del juicio divino sobre la criatura caída. Todo es perfecto y divinamente apropiado, como lo muestra Mateo. Gracias a Dios por su bendita palabra. Por ahora dejaremos por aquí y Dios mediante continuaremos con este hermoso y valioso estudio. El Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.